Hermanos, vamos a iniciar esta mañana un nuevo estudio como iglesia acerca del crecimiento espiritual que se hace tan necesario en todo momento de la vida del creyente. El crecimiento no es otra cosa sino la madurez que en algún momento como iglesia lo vimos, la madurez en la vida cristiana. Y señalo esto, hermanos, porque seamos nuevos creyentes o no, tengamos ya mucho tiempo de caminar, de acercarnos, de asistir a una iglesia, de conocer de Dios, finalmente tenemos la necesidad siempre y constante de madurar espiritualmente. Entonces, usted y yo podemos estar quizá en diferentes partes del proceso del crecimiento o de la madurez. Sin embargo, necesitamos crecer en todo momento. Cuando una persona simplemente no está creciendo, lo que podemos decir es que está enferma y está en una situación mala delante de Dios. El creyente debe de perseverar y debe de buscar crecer constantemente. Un creyente que realmente se ha comprometido con Cristo va a estar en proceso de crecimiento espiritual. Entonces, estos principios de los que vamos a estar tocando como iglesia, van a buscar en todo momento que usted y yo, en el camino de caminar con Cristo, estemos anhelando su presencia y su perfección, y usted y yo debemos estar involucrados en ese proceso de madurez. Estas verdades son para todo creyente entonces. Espero que Dios pueda bendecir nuestra vida sin importar en qué parte del proceso usted y yo nos encontremos. Te voy a invitar a que cierre sus ojos y hagamos una oración a nuestro Dios. Padre, esta mañana invocamos tu nombre y pedimos tu dirección para que sea tu palabra nuevamente el instrumento maravilloso para hablar a nuestros corazones, y tu Espíritu Santo esta compañía y esta guía a través de tu palabra. Por favor, ten misericordia de tu iglesia y háblanos. Está con la gente en necesidad y que tu palabra pueda ser llevada para confortar, para confrontar el pecado, para llevarnos al arrepentimiento delante de ti. Y Señor, clamamos a ti porque tú eres el único que puede tener misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Ayúdanos y háblanos en esta mañana. Amén. Entonces, retomando lo que estoy hablando, yo quisiera que usted me acompañara a la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, que va a ser parte de nuestro estudio, este pasaje. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y voy a permitirme hacer la lectura. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En esta carta entonces, esta misma carta de Pedro, en otro texto, en otro capítulo, se nos dice que debemos desear como niños la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis, ¿sí? El pasaje que leímos hace rato fue segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, ¿sí? Y ahora me refiero yo a Pedro como el pasaje que nos llama también a que desde niños tenemos que desear la leche, el alimento espiritual, no adulterado. Entonces, lo que queda claro en el pasaje, y usted y yo, hermanos, lo sabemos, es Dios nos llama a crecer. No tenemos otro llamado sino a crecer. Y Pedro nos dice que debemos de crecer mediante la palabra. Es lo que el texto que acabo de mencionar nos dice. Pero Pablo en su carta, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que usted también conoce de memoria, yo aquí podría preguntarle a algunos de ustedes que conocen este pasaje, porque toda la escritura de Dios es que inspirada, ¿verdad? Y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Y que sea preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra significa, hermanos, madurar. Útil para enseñar, para redarguir. Está buscando que la palabra de Dios
nos ayude a crecer. En otras palabras, la idea es que la palabra de Dios o las escrituras, la Biblia que usted tiene y yo tengo, han sido dadas para hacernos madurar, ¿sí? Para hacernos crecer. Entonces la palabra de Dios se convierte en una herramienta o en un agente en el proceso para crecer. La palabra de Dios no es dada como el instrumento, o nos es dada como el instrumento para ir madurando progresivamente. Entonces se vuelve importante porque es nuestro alimento. Como lo vemos en Jeremías, capítulo 15, verso 16, si usted rápidamente puede ir a este libro de Jeremías, en el capítulo 15, verso 16, Jeremías escribe, dice el verso 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Entonces, no es otra cosa, la palabra de Dios se convierte en el alimento que sustenta. Y fíjese que ahora en estos momentos se hace más necesario porque mucha gente no tiene a dónde recurrir, a quién ir, y es la palabra de Dios el lugar ideal donde podemos encontrar fortaleza, donde podemos encontrar refugio, donde podemos encontrar todo lo que nuestro ser y nuestra alma necesita. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que debemos alimentarnos de las verdades de la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos. La palabra de Dios es la verdad. Y como un bebé, como lo decíamos en Pedro, ¿verdad? Que desear como niños, así usted y yo tenemos que ser como esos pequeños que lloran, que se afligen cuando no han, ¿qué? No han comido. Y es más, no solamente, sino que se hacen berrinche porque necesitan comer. Ellos reclaman comida. Y usted y yo tendríamos que estar con ese mismo deseo, con ese mismo anhelo, como esos pequeños, porque es a través del alimento que conseguimos energía y es el principio de vida que necesitamos usted y yo. Entonces, como creyentes, debemos crecer. Se nos ha dado la herramienta que ya dijimos, que es la palabra de Dios para el crecimiento, y después el Espíritu de Dios es el que nos coloca o nos capacita a lo largo de ese crecimiento. Ahora, voy a ir a otro pasaje, voy a primera carta de Juan, por favor, capítulo 2. Hay dos versículos que usted y yo ya hemos leído en otras ocasiones, donde se nos habla de 3 niveles de crecimiento espiritual. Usted lo recuerda, ¿verdad? Juan escribe a los infantes o a los niños, a los jóvenes y a los padres. Y eso corresponde con la vida humana. Usted tiene ahí el pasaje de primera de Juan, capítulo 2, nuevamente, versos 13 y 14, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, vemos aquí estos 3 niveles, y esto es algo que usted y yo lo vemos en la vida humana normal, ¿verdad? Primero somos niños, luego maduramos, nos convertimos en jóvenes y finalmente nos convertimos en padres, ¿no? Hay un principio en la infancia en donde hay un reconocimiento. Usted, si voy a hablar de la primera etapa de los niños, ¿qué es lo primero que hace un bebé? Reconocer a su papá y reconocer a quién, a su mamá. Generalmente la primera palabra que los niños dicen o es mamá o es papá. De repente hay algunas abuelitas que son muy insistentes y primero antes de decir mamá o papá están diciendo abue, ¿verdad? Pero bueno, debería de ser mamá o papá, ¿sí? Qué bueno que se sonríe hermana Norma y hermana Elpidia. Pero bueno, sí es importante entonces tomar en cuenta que lo primero que hace un niño es reconocer a su padre o a su madre. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Usted debe de saber a quién le pertenece. Y usted y yo como hijos en la fe necesitamos reconocer quién es nuestro Padre. ¿Quién nos ha tomado para que seamos suyos y nadie los arrebate de su mano? En un segundo nivel está la edad joven. En ese momento es en el que usted y yo sabemos lo que creemos. Repito, en la edad joven usted sabe
lo que cree. Ha tenido ese discernimiento, ese conocimiento, y usted sabe en lo que está creyendo. La madurez espiritual en el sentido de comprender la enseñanza bíblica, la doctrina bíblica. Usted comprende la palabra de Dios, ha aprendido más de Dios mismo, ¿verdad? Usted ya sabe a quién le pertenece, no solamente como un niño, sino que sabe quién es ese Dios. Ya no somos arrojados, como dice el autor de Santiago, no somos arrojados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Como lo dice Santiago, ¿verdad? Y finalmente la tercera etapa es ser espiritualmente un padre. Que esto significa que usted no solo sabe a quién le pertenece, no solo sabe a quién cree, sino que también conoce más acerca de aquel que nos ha comprado, que aquel que es nuestro Dios, ¿verdad? Usted cree de una manera madura, profunda y permanente acerca de Dios. Entonces, no solamente es una aprehensión de darnos cuenta que es nuestro Padre, no solamente tenemos un conocimiento más cercano de Dios, sino que hay un profundo conocimiento y permanente conocimiento de Dios. Entonces, este proceso de crecimiento es ascendente en todo momento, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? Conocer a Dios. Inclusive Pablo, el apóstol, de quien podríamos pensar que le quedaba ya muy poco del proceso espiritual, porque él mostró un crecimiento impresionante como ningún quizá otro hombre, ¿verdad? Que había alcanzado un nivel muy alto de crecimiento, y esto lo dijo en el momento de su momento más alto de Pablo, cuando él dijo que había alcanzado casi todos los fines y su deseo de su corazón no era otro, sino dijo a fin de conocerle. He dejado todo atrás con el propósito único. Su único propósito era conocer a Cristo. En otras palabras, entonces, no importa lo lejos o lo cerca que podamos estar del camino del crecimiento, siempre hay un anhelo por tener una comprensión, un conocimiento más profundo, más vital, más amplio de la persona de nuestro Dios. Entonces, señalamos que la clave para todo esto es vivir para la gloria de Dios. Hermanos, Cristo viene. Lo que usted y yo nos debe de quedar muy claro es: debemos vivir para la gloria de Dios. No tenemos otro objetivo, no debe de haber otro deseo para nosotros. Entonces, solo crecemos, y escuche esto, solo crecemos cuando estamos viviendo para la gloria de Dios. Si no crecemos, usted y yo entonces no estamos buscando en ningún momento la gloria de Dios. Cuando vivimos para nosotros mismos, lo que estamos haciendo es estancarnos. Nada positivo sucede en nuestra vida espiritual. El crecimiento únicamente se lleva a cabo en los momentos en los que somos y mostramos un carácter espiritual. Cuando dejamos la carne, dejamos el deseo de nuestra carne, y entonces estamos buscando crecer espiritualmente, mostrar un carácter espiritual. Mostramos la piedad, mostramos la misericordia, mostramos el dominio propio, mostramos compartir la palabra de Dios, nos mostramos como hombres y mujeres que oran, nos mostramos como hombres y mujeres que comparten la palabra de Dios, que le explican. Entonces, hermanos, cuando usted y yo ponemos nuestros ojos nuevamente en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, lo que estamos haciendo es detenernos, estancarnos y no estar buscando la gloria de Dios. Entonces, no es un asunto en ocasiones que se debe de dar, sino que debemos estar anhelando vivir para Cristo y no para nosotros mismos. Que esto va muy acompañado de lo que vemos, el estudio que habíamos terminado la semana pasada. Ahora, teniendo esto en mente, la mayoría de nosotros, cuando somos salvos, tenemos una especie de acto de equilibrio con el que seguimos. De hecho, esta es una realidad de todos los creyentes. Tenemos un principio de una nueva vida en nosotros. También tenemos el pecado antiguo que está en nosotros, el pecado que está en nuestra carne, aquello que sabemos usted y yo que no es bueno para mí, para mis hijos, para mi matrimonio, ¿verdad? Y ahora que somos creyentes, encontramos que un poco de nuestra vida comienza a ser dada a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en nuestro caminar comenzamos a dar ciertas cosas a Dios, pero también, hermanos, cuando nos descuidamos,
seguimos alimentando nuestro pecado, ¿verdad? Y esto es un problema que usted y yo vivimos. Entonces, empezamos usted y yo de forma muy, y podría decirlo, muy inteligente, y yo diría más bien equivocada, a tener cierto equilibrio. Damos algo para las cosas de Dios, pero no dejamos de alimentar nuestra carne. Y entonces usted y yo empezamos a tener un equilibrio y podemos decir, bueno, es que sí dedico parte de mi vida a las cosas de Dios, pero no dejo de alimentar mi carne. Y tenemos que cuidarnos de esto. Pero conforme usted y yo vamos madurando espiritualmente, hay una frecuencia creciente de justicia y una frecuencia creciente de pecaminosidad. A ver, tenemos que tener cuidado. Yo debo de crecer en justicia, en las cosas que debo de ser agradables a Dios, en las cosas que le agradan a Dios, en las cosas que satisfacen las demandas de Dios, en las cosas que Dios me ha ordenado ser, ¿sí? Pero yo debo de observar un decrecimiento, un dejar de hacer, un dejar de permitir que mi pecado, mi carne, vayan desarrollándose. No existe la idea que en algún punto en su vida cristiana usted deja de ser pecaminoso. Esto nos tiene que quedar claros. A ver, hermanos, en ningún momento usted aquí en esta tierra deja de ser un ¿qué? Un pecador. El pecado está ¿en dónde? En nuestra naturaleza, en nuestra carne. Entonces, no existe la idea de que en algún punto de la vida usted deje de ser pecaminoso y simplemente es justo. No, siempre progresa, siempre se está moviendo. Pablo dice allá, escribe, no como si lo hubiera ya que alcanzado, ¿sí? Sino que posiblemente, o que dice, sino que prosigo a la meta, prosigo al blanco, ¿no? Entonces, usted siempre se está moviendo o debe de moverse hacia crecer, hacia arriba, hacia mostrar una evidencia de un crecimiento espiritual y un decrecimiento ¿de qué? De mi pecado. Yo crezco para la gloria de Dios, crezco para la justicia, crezco para la obediencia de Dios y voy disminuyendo y voy decreciendo para mis deseos, para mi pecado, para mi concupiscencia. Entonces, yo puedo poner la ilustración, ¿verdad? Soy un pecador, yo mismo, Max Vega, fui hecho salvo, ha sido una lucha y es una lucha muy grande, una especie de lucha como la que Pablo describe allá en Romanos 7, las cosas que quería hacer, esas no hago, las que quiero hacer, y las cosas que no hago, muchas veces que las hago. Es una lucha que es constante, pero he notado que conforme uno va creciendo en la fe, creciendo espiritualmente, uno comienza a vivir para la gloria de Dios y por lo tanto entonces voy creciendo en el andar en el Espíritu Santo, he crecido en una vida de obediencia conforme he madurado en el proceso espiritual y he visto por la gracia de Dios que mis deseos pecaminosos empiezan a ser poco a poco aminorados, abandonados, no una ausencia total, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su ayuda, su misericordia, Él me va ayudando a crecer más para su gloria. Entonces, ya no mi mente, mi corazón, ya no caen con la misma recurrencia que lo hacían, y estoy creciendo y alejándome del pecado y acercándome cada vez más hacia las cosas que pueden ser agradables o son agradables a Dios. Voy a invitarle a que vaya a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, por favor. Y repito, hermanos, la clave está en glorificar a Dios. Usted debe de pararse por la mañana y decir, por favor, Señor, ayúdame a que mi vida te glorifique. La segunda carta de Pablo, escrita a la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, verso 18, por favor. Nosotros todos mirando afuera del turista, como en un espejo. Voy a dar lectura a este versículo 18, 3, 18. Dice así la palabra de Dios: por tanto nosotros, todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces,
este versículo, ¿verdad? Dice, mirando a cara descubierta, esto es que ya no hay un velo sobre nosotros como lo había en el Antiguo Testamento. El velo es quitado y vemos como en un espejo la gloria del Señor. Y alguien preguntaría, después de haber explicado esto, que la razón es que la gloria del Señor reflejada en nosotros no es otra cosa sino cuando usted y yo vemos y contemplamos esa gloria. Entonces, no vemos, escuche hermano, ojo, para que usted no vaya a caer en el error de que usted vaya a esperar que en su casa, cuando usted está leyendo la Biblia y ora, vaya a ver lo que se conoce como el Shekinah, ¿verdad? O el resplandor de Dios. No, no vemos literalmente esa presencia de Dios, ¿verdad? De otra manera, si usted, ya me imagino, si la hermana Carmen o mis hermanos de la iglesia vieran esto, la Shekinah de Dios, el resplandor de Dios, pues simplemente seríamos consumidos. Porque dice la palabra de Dios que ningún hombre puede ver su rostro y vivir, ¿verdad? Entonces, Dios refleja su gloria a nosotros, de lo que está hablando esta segunda carta, Pablo nos está diciendo en esta carta. ¿Y cómo refleja esa gloria? Bueno, la gloria de Dios, hermanos, no se refleja ahorita entonces en una luz luminosa, no se refleja en un monte donde baja la presencia de Dios a través de una nube, sino que la presencia de Dios se refleja a través de su palabra. Es entonces conforme nos enfocamos en la palabra y conforme obedecemos sus principios, estamos viendo esto en espejo de la gloria de Dios. Si usted y yo nos aferramos a obedecer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, entonces la gloria de Dios va a ser mostrada a través de nuestra propia vida, ¿sí? Y después Pablo dice, conforme vemos esa gloria, nos movemos en un nivel de gloria, ¿en qué? En gloria, ¿sí? Al siguiente nivel de gloria, conformándonos a la imagen de ¿quién? De Cristo. Pero ¿a través de qué? Pues a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, el crecimiento espiritual, entonces, no solo es visto en la Biblia como un bebé, ¿verdad? Un joven y un padre, como lo hemos dicho ahí en 1 Juan, sino es visto como ir de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, y así sucesivamente. Y eso sucede cuando nos enfocamos en glorificar a Dios. Permítame resumir esto que acabo de decir de una forma más concreta. Conforme usted y yo vivimos para la gloria de Dios, en esos momentos estamos creciendo, estamos progresando hacia la semejanza de Cristo. Los tiempos en nuestras vidas, cuando vivimos para nosotros mismos, y la carne son las ocasiones cuando eso no sucede. Permítame también recordarle que hay algunos principios muy prácticos involucrados en vivir para la gloria de Dios. Y comenzamos a darlos, voy a recordar esto, hermanos. Simplemente le voy a recordar principios o los dos más importantes que en algún momento hemos tocado, ¿verdad? Si vivir para la gloria de Dios es la clave para el crecimiento espiritual, si este es, como podríamos decir, la condición sine qua non o la indispensable para cumplirla, esta es la necesidad absoluta. Entonces yo preguntaría, hermanos, ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? Usted sabe que hablamos mucho de esto, cantamos acerca de esto, y cantamos cosas como a Dios sea la gloria, ¿verdad? Y cosas como estas, ¿verdad? En todo momento, en nuestros himnos, en nuestros cantos, entonamos la gloria sea Dios, lo amamos a nuestro Dios, la gloria, y leemos acerca de esto en la Biblia. Está en todos lados, ¿verdad? Una frase muy repetida, la gloria sea nuestro Dios. Pero me temo que no tiene mucho sentido práctico para nosotros. No hemos entendido qué es esto. Lo primero que hemos de decir en esto, hermanos, es glorificamos al Dios confesando a Jesús como Señor. Esto voy a tocarlo en otro estudio. ¿Cómo comenzar nuestra vida para glorificar a Dios? El primer paso que se tiene que dar es como lo hizo Pedro. Pedro tuvo que reconocer y confesar que Jesús era ¿quién? El Cristo. ¿Verdad? ¿Se acuerda usted? Pedro, cuando le preguntaron, bueno, ¿y tú quién dices que soy? La gente hablaba acerca de Jesús y la respuesta de Pedro fue, tú eres el ¿quién? El Cristo. Hermanos, ¿y qué es el Cristo?
Cristo debe de ser, es el Mesías, es el escogido, pero ojo hermanos, a mí me preocupa mucho. Nosotros no podemos hablar de salvación sin hablar de reconocer el señorío de Cristo. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Usted no puede llamar a Dios, al Señor Jesús, Salvador, sin antes haberlo llamado ¿qué? Señor. Y Señor significa rendir nuestra vida a Él, obedecer a Él. Ahí comienza todo, confesando a Jesús como ¿qué? Como Señor de mi vida. Filipenses 2, por favor. Es un pasaje que usted también conoce muy bien. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, usted lo tiene. Ahí dice que todos tenemos que confesar a Jesús como Señor para la gloria de Dios antes de que usted pueda comenzar a caminar en este crecimiento espiritual, antes que usted siquiera pueda comenzar a progresar hacia la semejanza a Cristo, debe confesarlo como Señor. Ese es el nuevo nacimiento. Esto es nacer en la familia. Y antes de que pueda ser un padre espiritual, necesita ser un bebé espiritual. ¿Sí? Antes de que pueda ser un hombre, una mujer, usted necesita ser un niño. Esto es básico. Nadie nace como un adulto, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene que entrar en la situación y entrar en este caminar de Cristo, lo primero que hace es confesar a Jesús como Señor, porque de hecho Él es el Señor. Y cuando usted hace eso, entonces usted está dando la gloria a nuestro Dios, porque Dios de hecho ha colocado su gloria en Cristo, de acuerdo como nos dice Juan 1:14, ¿sí? Ahora, lo segundo que dijimos, y esto es simplemente un breve repaso de cosas que ya habíamos señalado antes, hermanos, dijimos que si vamos a vivir para su gloria, debemos no solo confesarlo como Señor, sino que en segundo lugar, tenemos que apuntar nuestra vida hacia su gloria. Y tenemos un pasaje muy claro. Primera a los Corintios capítulo 10, por favor. Primera a los Corintios capítulo 10, 31. Este sí voy a leerlo. Dice así la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para quién? Para la gloria de Dios. Ahora, primero el primer punto fue, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo inicia nuestro caminar con Cristo? Confesando a Jesús, a Cristo como Señor, para la gloria de Dios. Y tengo que apuntar mi vida hacia la gloria, hacia su gloria. Ahora, esto es muy básico. ¿Se acuerda que vemos, o más bien, dijimos que eso significa que usted está satisfecho de darle la gloria a Él sin importar lo que nos cueste? Es algo que usted tiene que recordar. Mi vida tiene que ser puesta en sus manos sin importar lo que esto cueste. Y dijimos que esto significa inclusive sufrir angustias y sufrir pruebas, ¿verdad? Porque el mismo Cristo o nuestro mismo Señor sufrió y Él fue deshonrado. Y usted y yo tenemos que esperar también la misma angustia que nuestro propio Señor sufrió. En otras palabras, si estoy viviendo para la gloria de Dios, no me importa lo que haya de costarme. No me importa si vivo, no me importa si muero, no me importa si recibo el crédito por algo, siempre y cuando nuestro Señor sea glorificado. Entonces, no importa cuál sea mi precio, no importa qué es lo que yo tenga que entregar o tenga que dar. Ahora, permítame hablar de eso en este momento para terminar. Me parece muy interesante que ahora en la sociedad donde usted y yo vivimos, nuestra sociedad, que no es una sociedad cristiana, sino más bien católica, estamos dando lugar a una generación de personas que no tiene esa mentalidad en absoluto. Inclusive en el cristianismo es sorprendente que en lugar de tener una actitud de servicio, en lugar de tener una actitud de humildad, en lugar de tener un espíritu que muestra una entrega de su voluntad a Dios, sin importar lo que cueste,
y entregar mi vida a costa de lo que sea, ¿verdad? Nuestra actitud es, yo quiero tener éxito. Yo quiero ser un hombre, yo quiero ser un joven, yo quiero ser una mujer de éxito. Esto es muy lamentable, hermanos, que hoy aún en nuestras iglesias, o muchos grupos que se llaman cristianos, estén enfocándose únicamente a reconocerse, únicamente a pensar en las cosas que pueden ser agradables a ellos. Y eso es muy, muy triste. Están pensándose como hombres y mujeres de éxito, están satisfaciendo sus deseos, están buscándose ser ricos, famosos, hombres de élite, ¿verdad? Y eso es lo que están buscando, lo que están persiguiendo, promover modelos de éxito, cuando Dios no está buscando que seamos hombres y mujeres de éxito, sino hombres fieles a su palabra. Y esto lo dijimos apenas en el estudio de nuestra escuela dominical, de nuestro expositor que estamos llevando por las tardes. Ahora, cuando una generación de cristianos está produciendo simplemente modelos de éxito sin el deseo sincero de llevar el evangelio de Jesucristo hasta el fin del mundo, esto va en detrimento y va obviamente entorpeciendo el propósito de Dios para su pueblo. Cuando vemos que nuestras vidas están entregadas a otras causas que no sea la causa de Cristo, pues esto obviamente va a ser difícil porque estamos pensando solamente en nosotros, en nuestros deseos, en satisfacernos y obviamente nos estamos buscando como ser cristianos ricos, cristianos famosos, cristianos exitosos o cristianos populares. Y entonces estamos produciendo una generación débil, desorientada, porque está confundiendo el caminar con Cristo hacia el caminar del éxito de este mundo. Y eso no tiene nada que ver con la actitud natural de un creyente, de un servicio humilde y entregado. Esto es totalmente opuesto a vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios no es hacer una carrera para mí mismo. Vivir para la gloria de Dios no es contratar a alguien, ¿verdad?, que busque hacerme resaltar sobre lo que soy. Buscar una red social donde yo pueda tener reconocimiento y pueda ser escuchado y pueda ser visto. Vivir para la gloria de Dios es ser alguien cuya vida es y entiende que es miserable en realidad vivir para la gloria de Dios es morir a lo que yo soy. Y así necesita ser su vida y mi vida para que entonces podamos cumplir con el fin que Dios tiene preparado para nosotros. Sé que usted y yo estamos muy alejados muchas veces de esto y nos confundimos y nuestra vida está caminando muy en otro rumbo. No hemos entendido que la humildad es algo necesario y que usted y yo tenemos que tirar lo que somos, abandonar lo que queremos ser para que sea Dios en nosotros. Entonces, a mí me duele, hermanos, ver que nuestro corazón esté palpitando cuando está poniendo sus ojos en las cosas de este mundo y no comienza a palpitar y arder cuando pone sus ojos en el deseo de obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Por favor, cierre sus ojos. Señor, yo te pido que este estudio, Padre, y este mensaje que estamos comenzando este domingo, pueda hacer a nosotros el cambio y la reorientación que necesitan nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, pero en especial nuestra iglesia. Necesitamos, Señor, Padre, entender que la vida cristiana comienza con reconocer que tú eres nuestro Señor. No podemos nacer sin reconocer tu autoridad, tu soberanía y anteponer, Padre, lo que somos para poner tu voluntad como primera cosa. El mismo Señor Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, tú eres nuestro Señor. Y yo te pido por mis hijas, por mi esposa, por mi familia y por mi iglesia, Cristo viene, que entienda esta necesidad de anteponer tu voluntad a la nuestra. Comenzamos naciendo, Padre, reconociendo tu señorío. Señor, tú eres el que debe de mandar y dominar mi vida y mis deseos.
Padre, por favor, pongo delante de ti lo que somos. Te pido perdón, Señor, y te pido que me ayudes, nos ayudes a caminar contigo, sometidos a tu señorío, sometidos a tu voluntad. Padre, no estás buscando hombres de éxito, hombres triunfadores o ricos. Estás buscando hijos fieles que obedezcan y busquen glorificar y darte la gloria a ti. Haz de nosotros hombres y mujeres y una iglesia y familias que te glorifiquen. Lo queremos hacer, te lo suplicamos, Padre. Ayúdanos a hacer vidas que te den la gloria por siempre. Amén.